Venos aquí en esta segunda parte de la disertación dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal sobre el periodo intermedio del proceso penal venezolano. Clases estas también dirigidas al público en general. Quien la está impartiendo es el profesor Ángel Serpa Ponte en mayo de 2022. Clases estas que la pueden encontrar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito se suscriban. Ya en el, digamos, en la sesión anterior, vinculado a esta disertación del periodo intermedio del proceso penal venezolano, hemos hablado de las características generales del antecedente, es decir, lo que se realizó en el proceso previo a la presentación de la acusación pública, que regulada en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, la interposición ante el juez de control es lo que ha conducido a la fijación de la audiencia preliminar, el nacimiento del periodo intermedio del proceso penal está condicionado, francamente, a la presentación de la acusación pública, aquella que con todos sus elementos, ellos están descritos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, les decía yo que la presentación de la acusación pública ante el juez de control conducía a la fijación de la audiencia preliminar por parte de dicho juez de control de 15 a 20 días hábiles y que por lo tanto dicha fijación condicionaba a la notificación de la misma a las partes en la causa. Si el procesado o su defensa fueron notificados de la fijación de la audiencia preliminar, eso le genera el derecho a defenderse frente a la acusación a través de la interposición del escrito de excepciones. Es un escrito en donde se sustentará en las causales descritas en el 28 del Código Orgánico Procesal Penal: falta de jurisdicción, falta de competencia, prejudicialidad civil, extensión jurisdiccional, acción promovida ilegalmente, dentro de las cuales está la cosa juzgada, la imposibilidad de nueva persecución, la acción promovida ilegalmente propiamente dicha, la falta de capacidad de la víctima, la falta de capacidad del propio procesado, el incumplimiento de requisitos de procedibilidad con respecto a la acción, la extinción de la acción penal, el indulto, la amnistía, en la oportunidad que describe el artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, tan pronto haya sido notificado de la fijación de la audiencia preliminar. Profesor, ¿y hasta dónde, hasta cuándo? Esa pregunta la vamos a dejar un tanto congelada, porque es muy importante responder esa pregunta de hasta dónde las partes pueden realizar actuaciones una vez que hayan sido notificadas de la fijación de la audiencia preliminar, respuesta que unifica las actuaciones de cada una de esas partes. Decía yo que otra parte que fue notificada es la acusación, y esa notificación, es el Ministerio Público. Y esa notificación de la fijación de la audiencia preliminar al Ministerio Público le conduce, por ejemplo, a que ese fiscal pueda presentar las pruebas nuevas, aquellas que están descritas en el artículo 311.8 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, aquellas pruebas que obtuvo el fiscal después que presentó la acusación. Se le aparece un testigo en sede fiscal indicando que él vio el hecho, y entonces el fiscal dice: no, pero es que ya yo tenía 45 días para interponer la acusación y ya lo hice, pero realmente el conocimiento de ese testigo fue con posterioridad. Llegan a sede fiscal las resultas de una experticia, llega el mensajero de la oficina de peritaje y le trae las resultas de una experticia. En realidad no tenía el fiscal conocimiento de dichas resultas y por lo tanto es una prueba nueva.
Vamos a volvernos un poco hacia atrás. Yo te dije que la defensa podía oponer su escrito de excepciones. Ese escrito de excepciones, al comienzo, se habla de esa defensa enarbolada en base a las causales del artículo 28 del COP. Pero esa defensa perfectamente puede asumir la idea de que hay un 50 y un 50%. O cuidado si un 75 y un 25. O cuidado si un 90 o 10. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay un alto porcentaje de que esas excepciones no prosperen y que por lo tanto lo que se dicte sea el auto de apertura a juicio. Que hay una alta probabilidad de que sea admitida la acusación del fiscal del Ministerio Público. Y la pregunta que sería la defensa, ¿en qué oportunidad yo tendría para ofertar las pruebas de descargo? El fiscal presentó las pruebas de cargo con las cuales sustentaban su acusación. Pero las pruebas de descargo de la defensa, ¿qué oportunidad tendría? En primer lugar, habría que decir que ese descargarse con prueba es un derecho, no es un deber. La defensa no está obligada a presentar pruebas porque eres tú, fiscal del Ministerio Público, quien tiene que desvirtuar mi natural condición de inocente. Yo no tengo por qué probar nada. Tú eres quien tienes que probar. Perfecto, es cierto. Pero la defensa dirá, yo tengo aquí un cúmulo probatorio. Entonces, bueno, en ese escrito de excepciones, evidentemente la defensa no de entrada lo primero que va a hacer es ofertar sus pruebas de descargo. La prueba de que el defendible no realizó el hecho, que no se encontraba en el sitio de los hechos, que realmente esto configura una ausencia de delito, en fin, lo que fuere como mecanismo de defensa. Porque si de entrada lo está colocando en el escrito de excepciones, ¿qué es lo que está queriendo decir esa defensa? No, nada, que se admita la acusación y que sea en juicio en donde tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo vayan a ser debatidas. Esa sería una mala estrategia. Lo primero que la defensa tendría que argumentar bien en el escrito de excepciones es para que no prospere la acusación, para que todo quede allí, para que en fase intermedia se dicte el sobreseimiento. Y así como quien no quiere la cosa, decir en el escrito, y en el eventual caso, en el evento negado, que no sea admitida este escrito de excepciones o que no sea declarado procedente dicho escrito de excepciones, paso a promover la prueba con la cual sustento la condición de no responsable penalmente de mi defendido. Inclusive pudiera no promover nada y decir, yo me acojo a la comunidad probatoria. Yo pretendo, más bien con la prueba que presentó el fiscal del Ministerio Público, interrogando, contradiciendo dicha prueba, yo pretendo demostrar mi condición de no responsable del acusado. Pero nos está quedando una tercera parte. Yo te dije que se notifica a la defensa, se notifica al fiscal, pero se notifica también a la víctima. Es necesario que se notifique a la víctima de la fijación de la audiencia preliminar. La víctima del delito, si murió como consecuencia del delito o murió por otra circunstancia, bueno, estaría la posibilidad de la llamada víctima secundaria. Los familiares que describe los numerales 2 y siguientes del artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero puede ser que la víctima sea una persona jurídica y por lo tanto estaríamos hablando de los representantes estatutarios. Pero también conforme al 121 se habla de las organizaciones de protección de los derechos humanos. Recuerden que a lo mejor este proceso se inició por una querella. Y si fue la víctima la que presentó la querella y le admitieron la querella, esa víctima está obligada a presentar su acusación particular propia. Acusación particular propia. En los delitos de acción pública, la acusación que presenta la víctima se denomina acusación particular propia.
No vayamos a confundir con los delitos de instancia de parte agraviada, que sí, que le corresponde a la víctima acusar para que se inicie esto, pero que se denomina acusación privada. Si la víctima presentó querella y no quiere que se le considere desistida su querella, como lo hablamos en la clase de las querellas, le renace ahora una nueva carga procesal de presentar su acusación particular propia. Pudiera ser que no la presente y que sencillamente lean mis labios, se adhiera a la acusación. Acusación adhesiva con H en el medio o acusación adherente. Me adhiero a la acusación. Entonces, para que no se considere desistida su querella, tendrá que presentar acusación particular propia o adherirse a la acusación pública del fiscal. Esa víctima, hombre, mujer, persona jurídica de derecho público, persona jurídica de derecho privado, puede que no esté de acuerdo con la calificación jurídica dado al hecho por el fiscal y por lo tanto en su acusación particular propia presenta una calificación jurídica distinta. El hecho tiene que seguir siendo el mismo. El fiscal acusó asalto a transporte público y la víctima indica no estoy de acuerdo, asalto a transporte público, aquí lo que ocurrió fue robo agravado. Pero pudiera ser que esa víctima difiera es de los sujetos de prueba. Yo les dije que en la acusación pública el fiscal tendría que ofertar la prueba. A lo mejor el fiscal ofertó puro testigo referencial de oída y la víctima dice no, ¿cómo que referencial? Yo tengo aquí testigos presenciales, testigos que presenciaron el hecho. O sencillamente esa víctima desea presentar su acusación particular propia porque quiere que al haber sido admitida la acusación particular propia se le trate como parte, como una parte procesal para poder interrogar, para poder solicitar cambios de calificación jurídica. Vámonos entendiendo. Te dije que si la víctima había presentado la querella y quiere seguir siendo parte, porque ya lo es como querellante, le renace ahora la carga de presentar la acusación particular propia. ¿Cuándo? En los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la fijación de la audiencia preliminar. Te dije que la fijación de la audiencia preliminar hay que notificarla a todas las partes y por lo tanto se le concede a la víctima el derecho de presentar su acusación particular propia o adherirse a la acusación fiscal en los 5 días hábiles siguientes luego de la notificación de la fijación de la audiencia preliminar. Vamos a hablar de A. Pudiera ser que la víctima jamás ha presentado previamente una querella o siquiera una denuncia o nunca ha aportado por ese proceso, ni siquiera asistió a la audiencia de imputación, pero es quien señala como la víctima el fiscal del Ministerio Público en su acusación pública y es ahora que presenta la acusación particular propia. Es decir, casi que yo te diría que un sustrato para que la víctima presente la acusación particular propia es que previamente el fiscal haya presentado su acusación pública. Pero esto lo ha trastocado un tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre todo de la Sala Constitucional, en una sentencia que verán conmigo o estarán en las láminas, en la cual si el fiscal no presenta ningún acto conclusivo de la fase preparatoria, ni decreta archivo, ni solicita sobreseimiento, ni presenta acusación, siendo que se trata de un delito de acción pública, según esa sentencia 902 del año 2018 de la Sala Constitucional, la víctima puede presentar su acusación particular propia, siempre que se trate de un delito de acción pública. O inclusive esa sentencia indica que si el fiscal lo que ha solicitado es el sobreseimiento o el decreto de archivo fiscal, la víctima puede presentar su acusación particular propia. Pero además, déjenme decirles lo siguiente. Puede ser que la víctima hasta ahora no haya aportado por el proceso, ni se querelló previamente, ni denunció, ni estuvo en la audiencia de imputación. Esa víctima aún tiene el derecho de presentar su acusación particular propia en la oportunidad
de la fase intermedia en la audiencia preliminar, una vez que haya sido notificada de la fijación de la audiencia preliminar. Entonces, volvemos con la grafía. La defensa presentará su escrito de excepción. El fiscal, si lo tiene, presentará las pruebas nuevas. Y la víctima presentará la acusación particular propia. Vamos a ver el tema de la prueba nueva de nuevo. Hasta ahora te he dicho que la presenta el fiscal si se entera con posterioridad a la presentación de la acusación de la existencia de una prueba. Pero pudiera ser también la propia defensa. Sería que la defensa en el escrito de excepciones puede también ofertar las pruebas de descargo. A lo mejor lo hace el primer día en que fue notificado de la fijación de la audiencia preliminar, pero en los 2 o 3 días siguientes se ha enterado esa defensa de otra prueba de descargo, otra prueba que obre a favor del defendido. Y por lo tanto, el 311 en su encabezado me indica que eso de la prueba nueva, regulada en el numeral 8, pueden realizarlo todas las partes. Si con posterioridad a su escrito, el del fiscal la acusación, el de la defensa el escrito de excepciones y el de la víctima la acusación particular propia, si con posterioridad, dentro de la misma fase intermedia, se enteran de la existencia de una prueba que obre a su favor. Recuerda que esa víctima presenta su acusación particular propia en los 5 días siguientes, luego de haber sido notificada. A lo mejor utilizó el mismo día, ¿ok? Haber sido notificada o el segundo día, pero al tercer día encontró otra prueba que en el caso de la víctima sería una prueba de cargo, no de descargo. Bueno, estimados míos, todos esos actos, vean bien la grafía, es con anterioridad a la audiencia preliminar. Presentación del escrito de excepciones, prueba nueva, acusación particular propia. Pero miren esta rayita que se colocó antes de la audiencia preliminar. ¿Y esa rayita es por qué? Porque nos está indicando la conjunción entre el 309 y el 311 del Código Orgánico, que en los 5 días hábiles anteriores a aquel en donde se fijó la audiencia preliminar, las partes no pueden realizar absolutamente nada. Es decir, que el escrito de excepciones no lo podrían colocar, no lo podrían interponer en los 5 días hábiles anteriores de la audiencia preliminar, ni el ofrecimiento de prueba nueva en los 5 días hábiles anteriores de la fijación de la audiencia preliminar, y la acusación particular propia tampoco podrían realizarlo en los 5 días hábiles. ¿Hasta cuándo podrían realizarlo? Bueno, hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Pero vamos, estimados míos, que la vida es como es. La vida no es por lo que diga un código o los libritos. La vida es como es. En una ciudad tan conflictuada, con la falta de recursos que tienen los tribunales, que tiene el alguacil para ir a notificar a la parte, puede ser perfectamente posible que, por ejemplo, la defensa haya sido notificada precisamente el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. ¿Y cuándo va a tener oportunidad para presentar su escrito de excepciones si en los 5 días hábiles anteriores de la fijación de la audiencia no lo puede hacer? Entonces, ante este caso, el propio 309 posibilita la refijación de la audiencia preliminar. ¿Y eso para qué? Bueno, para que en el caso de la defensa ella pueda oponer su escrito de excepciones. Por cierto, que en la reforma de septiembre de 2021 del COP, esa refijación solamente se estableció en 5 días hábiles. Solo se podrá refijar la audiencia preliminar en 5 días, como en el caso de la defensa, para que pueda presentar su escrito de excepciones si aquí al 6º día fue notificado de la fijación de la audiencia preliminar. Lo mismo pudiera ocurrir contra el fiscal, a favor del fiscal. Fue notificado al 6º día de aquel en que se fijó la audiencia preliminar de ella, de dicha fijación, y cuándo podrá ofertar la prueba nueva. Se le refijará de igual manera. La víctima fue notificada al 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar.
¿Y cuándo puedo presentar yo mi acusación particular propia o adherirme a la acusación fiscal? Fíjate que en el caso de la víctima es mucho lo que se juega, porque si no presenta la acusación particular propia, recuerden que se puede considerar desistida la querella. Por cierto, como cuando vimos lo de la querella, recuerden ustedes que no solamente debe presentar la acusación particular propia si quiere seguir siendo parte o que se le considere como parte dentro del proceso, sino que en dicha acusación particular propia tiene que manifestar con respecto a la prueba u ofertar prueba o decir que se acoge a la comunidad probatoria y asistir a las audiencias, porque de nada vale que presente la acusación particular propia y no asista a la audiencia preliminar. Repito, en fase intermedia, audiencia preliminar. En fase preparatoria, audiencia de imputación. En fase de juicio, audiencia de juicio. En fase recursiva, los recursos, audiencia de los recursos, audiencia recursiva. Entonces, es el periodo intermedio, la fase intermedia. Bueno, mis estimados, supónganse que todo esto ocurrió perfectamente. Ahora nos encontramos dentro de la propia audiencia preliminar. ¿Qué va a ocurrir en dicha audiencia preliminar? Bueno, fundamentalmente, iría a haber un contradictorio, se le permite la palabra al acusado, se le impone del precepto constitucional, él escucha de forma sucinta la exposición de la acusación del fiscal o de la acusación particular propia de la víctima, se le permite a la defensa que haga de forma sucinta los alegatos que dejó establecido en el escrito de excepciones. Si el acusado quisiera declarar, lo hace libre de apremio y coacción, siempre que se le imponga del precepto constitucional que lo exime de declarar. El 312 en su parte final impide la posibilidad de que sea una audiencia de debate probatorio. La audiencia preliminar no sería una audiencia de debate probatorio, una audiencia alegatoria. Los alegatos, tanto de la acusación como del escrito de excepciones. Obviamente también podrían plantearse solicitudes de nulidad. Ya hemos tratado el tema de la nulidad, procurando la nulidad de actuaciones procesales realizadas en fases anteriores, bien sea por nulidad a favor del procesado, aquella que se describe en el 175. Por cierto que se me olvidó hablarles, cuando hablamos de las nulidades, de otra clasificación de las nulidades, que es la nulidad oficiosa y la nulidad a solicitud de parte. La nulidad oficiosa es la que dicta el propio juez sin que nadie se lo haya solicitado. Y la Sala Constitucional ha dicho que ese juez podrá asumir la nulidad oficiosa de decisiones no dictadas por él, sino por otro juez, siempre que sea un problema de violación al debido proceso, siempre que sea un problema en donde debió haberse ejercido el control difuso de la constitucionalidad, es decir, la aplicación de una norma que contradecía a la propia Constitución, o el llamado efecto extensivo. A ver, me explico. Una parte fue la que recurrió y la otra, que era coacusada, decidió no recurrir del fallo. Pero ambos eran litisconsorcio pasivo, porque ambos eran coacusados, uno como autor, el otro como coautor, uno como cómplice, el otro como autor. A lo mejor apeló solamente el autor. Y esa apelación condujo a que se declarara con lugar su apelación. ¿Qué pasa con el que no acusó? Entonces se anula de oficio su fallo, se aplica el efecto extensivo a su favor siempre que se encuentre en la misma situación procesal del que sí recurrió. Pero volvamos a esa audiencia preliminar en fase intermedia. Luego de escuchado estos alegatos a la víctima, del acusado, de la defensa, del acusador particular propio, del Ministerio Público, el juez decidirá. Si declara con lugar las excepciones
y lo que se opuso como excepción fue acción promovida ilegalmente, pues se dicta el sobreseimiento. El juez dictará el sobreseimiento si la excepción que fue promovida fue la acción promovida ilegalmente. Es decir, cuando lo que se promovió como excepción son las contenidas en el numeral 4, 5 y 6 del 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Pudiera ser que este juez oficiosamente dicte también el sobreseimiento, no declarando con lugar la excepción, sino que él considera que se dan los extremos del 300 del COP. Ese hecho no ocurrió, no participó el procesado, ese hecho no configura un delito, no hay prueba suficiente. Pero si se declara sin lugar las excepciones, el juez admitirá la acusación. Y el haber admitido la acusación lo obliga a dictar el auto de apertura a juicio. Ese auto en donde indicará cuál es el hecho acusado, cuál es la calificación jurídica, cuáles son las pruebas admitidas y el pase a juicio de la causa. Por cierto, en el capítulo de las pruebas admitidas, ¿cuál será la fuente? Bueno, se admiten las pruebas de la acusación, se podrán admitir las pruebas de la defensa y ustedes dirán, ¿y eso no es contradictorio? A no mata a B. Es decir, porque si se admite la prueba de la acusación y se admite la prueba de descargo, ¿no sería una contradicción? No, porque es que esas pruebas van a ser producidas, desahogadas en el juicio oral y público. Hasta ahora el juez de control, en lo que atañe a las pruebas, eso lo hablaremos el próximo viernes, lo que va es a verificar la licitud, la necesidad, la pertinencia y la fiabilidad de la prueba. Licitud, necesidad, pertinencia y fiabilidad. Ay, Dios mío, discúlpenme. Licitud, necesidad, pertinencia e idoneidad de la prueba. Repito, licitud, necesidad, idoneidad y pertinencia de la prueba, puesto que la fiabilidad solo se iría a verificar en el desarrollo del juicio oral y público. Ahí donde vamos a saber la capacidad, la aptitud y actitud con sede demostrativa del sujeto de prueba. Por ahora, el juez de control en la audiencia preliminar lo que verifica es la idoneidad formal de la acusación y dicte el auto de apertura a juicio. Otra cosa pudiera ocurrir. Pudiera ocurrir que en dicha audiencia preliminar se den alternativas a la prosecución del proceso. Es decir, se avenga la víctima con el victimario, no que se está vengando, hay un avenimiento entre víctima y victimario para que el victimario pague un acuerdo reparatorio a la víctima por los delitos por los cuales, si es posible, el acuerdo reparatorio, que están descritos en el artículo 42 del COP, delitos contra la propiedad cuyo bien jurídico sea disponible, es decir, hurto, estafa, apropiación indebida, robo no podría ser porque la libertad no es disponible, ni secuestro, o delitos culposos contra la persona. Y allí se verifica el pago del acuerdo reparatorio. Se le pide la opinión al Ministerio Público, pudiera dar su opinión en contrario, pero ello no vincula la aquiescencia del juez de control en aceptar y homologar el acuerdo reparatorio a favor de la víctima y dictar el sobreseimiento. Pudiera ser que también se dé la suspensión condicional del proceso. Artículo 43. El acusado decide admitir los hechos y admitir su participación, pero él decide acogerse a un régimen de prueba, aquel que está descrito en el artículo 45 del COP. Eso lo acepta el fiscal, lo acepta la víctima. Y se le impone un régimen de prueba. Vamos a ver si tú cumples con una serie de condiciones a favor de la víctima o a favor de la comunidad. Entre 1 y 2 años se suspende esa audiencia preliminar hasta tanto se verifique el cumplimiento. Y esto sería solamente por delito menos grave.
aquellos que están descritos en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Si cumple, pues se dictará el sobreseimiento. Pero pudiera darse otra circunstancia, que es un procedimiento especial, que es que el acusado, libre de apremio y coacción, sin que nadie lo obligue en dicha audiencia preliminar, admita los hechos. Por cierto, es una primera oportunidad porque pudiera no hacerlo en la audiencia preliminar y lo hace al comienzo del juicio oral y público, vestibularmente, pero aquí estamos hablando de la fase intermedia. Entonces, admite los hechos, libre de apremio y coacción, lo decide hacerlo. Por cierto que la Sala Constitucional ha decidido que el juez de control, si no está de acuerdo con la calificación jurídica dada por el fiscal en la acusación, tendría que decirlo antes el acusado admita los hechos. Una vez que el juez de control indique su aceptación a la calificación jurídica o indique la calificación jurídica que debió haberse dado al hecho, es allí donde es posible el acuerdo, la admisión de los hechos. Esta admisión de los hechos es a los fines de la imposición inmediata de la pena. Artículo 375. Porque en las alternativas que yo te mencioné con anterioridad también existen admisiones de los hechos, pero admisión a los fines de pagar el acuerdo reparatorio o admisión a los fines de la suspensión condicional del proceso. Esta no, esta que regula el 375 es a los fines de serle rebajada la pena. Si está admitiendo los hechos por uno de los delitos descritos en el propio artículo 375, los delitos de mucha significación, entonces la rebaja será de hasta una tercera parte. Si está admitiendo los hechos por uno de los delitos no descritos en el artículo 375, se le otorgará la rebaja de una mitad. Esa conveniencia, bueno, estaría vinculada en la relación que existe entre el acusado y su defensa. Entonces, habiendo explicado lo anterior, debo además decir que la Sala Constitucional ha dicho lo siguiente. Además del auto de apertura a juicio, el juez de control tiene que dictar otro auto en la cual se motive por qué se dictó el auto de apertura a juicio. Recuerden que además este juez tiene que indicar si admite la acusación particular propia de la víctima. Pudiera ser que admita ambas acusaciones, la acusación fiscal y la acusación particular propia, pero le dé una calificación jurídica distinta al hecho, que no estaba presente ni en la acusación pública ni en la acusación particular propia de la víctima, sino la que él le denomina. Por eso es que el 314 denomina esta calificación provisional, porque pudiera ser que al comienzo del juicio oral y público se vuelva a la calificación inicial. Esta es una calificación provisional. Cuando ustedes escuchan de lo provisional, significa algo que es coyuntural, que no es estructural, que no se mantendrá en el tiempo, como un mecanismo de asumir el control judicial de la acción por parte del juez de control. Entonces, ese juez, fíjense los instrumentos que dictaría. Uno, el acta. El acta no es un auto. El acta, que sería la relación allí de lo que aconteció en la audiencia preliminar. El auto de apertura a juicio, se admitió la acusación. El auto en la cual se establece las razones de motivación por qué se dicta el auto de apertura a juicio. La Sala Constitucional ha dicho que esto en razón que como el auto de apertura a juicio no es apelable, conforme lo indica el 314, ese auto de motivación, ese sí es apelable. Pero en realidad, mis estimados, si uno ve la parte infine, la parte final del artículo 314, se da cuenta que sí hay un componente del auto de apertura a juicio que sí es apelable, que es cuando se dio una ilícita admisión de pruebas o una ilícita inadmisión de pruebas. Se admitió una prueba que era ilícita o se dio una ilícita inadmisión de prueba.
Entonces, volvamos al desarrollo de la grafía. Aquí está la audiencia preliminar. ¿Qué puede surgir de ella? ¿Cuáles son las decisiones que pueden surgir de ella? Bueno, ya te lo he mencionado. La condena por la admisión de los hechos, si libre y voluntariamente el acusado decide hacerlo. Ella está regulada en el artículo 375 del COP, ¿verdad? En relación con el 349, la Sala Constitucional, en la sentencia 1066 del 10 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del 16-11-15, decidió que el juez debe admitir la calificación antes que el acusado otorgue su voluntad a admitir, como ya les dije. Pudiera surgir una reforma de la acusación. Hay errores de forma, errores materiales, y conforme al 313, numeral primero del COP, el juez de control le impone tanto al fiscal como a la víctima, si presentó acusación particular propia, que reforme la acusación. Puede surgir una sentencia de sobreseimiento que está regulada en el artículo 303 del COP. Ese sobreseimiento no podría dictarse en la audiencia preliminar si los elementos que sustentan el sobreseimiento tienen que ser debatidos en juicio. Es decir, es un tema que requiere ser probado. Es un sobreseimiento que se requiere probado. Pero salvo eso, ya te he dicho que pueden haber dos tipos de sobreseimiento. El oficioso, que dicta el juez de control conforme al 313.3 del COP, porque él cree que se dan los extremos del artículo 300. O cuando declara con lugar la excepción, la de acción promovida ilegalmente, conforme lo indica el artículo 31, 311 y 34, numeral 4 del COP. Acción ilegal, se extingue la acción penal o hubo indulto o amnistía. Finalmente, normalitamente, de esa audiencia preliminar, se pudo haber dictado el auto de apertura a juicio, que está regulado en el artículo 314, que va a ser como una especie de reglamento, como una especie de instructivo de lo que iría a ser analizado en el juicio. Ahí se describe el hecho, la calificación jurídica provisional, las pruebas que fueron admitidas. Yo te dije que en una oportunidad la Sala Constitucional decidió que si el fiscal no acusa, la víctima puede presentar su acusación particular propia. Perfectamente, ese auto de apertura a juicio puede ser en atención a lo que solamente ha acusado la víctima. Y ustedes dirán, ¿y se desprende el fiscal del Ministerio Público? Bueno, tendrá que ser como una especie de auxiliar en el juicio oral y público, pero la titularidad de la acción penal la estaría asumiendo la víctima, que fue a la que se le admitió su acusación particular propia y por lo tanto se dicta el auto de apertura a juicio. Mañana haremos una clase a las 4 de consultas y dudas, si tienen alguna con respecto a lo que se ha abordado, y nos veríamos, Dios mediante, el viernes a las 5:30 para abordar la prueba penal, la prueba en el proceso penal. Gracias.